Ni bien prendo la radio, una sonrisa provoca. ¿Qué hace con el tapaboca puesto? ¿Puede sacárselo? Tiene razón, tiene razón. Claro, o sea que estamos en radio. Mira, habla con el tapaboca. Y tenemos esta mampara. Y además. tenemos mampara. ¿Tiene vacuna? Sí. Las dos y tuve COVID. ¿Tuvo COVID entre una y otra o antes de...? Antes y luego Ajá. tuve las dos vacunas. ¿Y cómo lo soportó? Bastante bien, con toda la familia. Caímos los 4. Los 4 cayeron con COVID, pero zafaron bien. Zafamos bien y acá Bien. estamos. Muy bien, bienvenido Robert Silva. Muchas gracias. Gracias por la De invitación. Tacuarembó Y para el mundo. y para el mundo. No, de Tacuarembó y al Parque Central. Exacto, vamos a ir en familia ahora al Parque Central con mi hermano, sus hijos, la esposa y mis hijos. Vamos en familia. Bien, gran bolso, Robert Silva. No tacuaremboense. La puta. ¿Es hincha de Tacuarembó? Tacuarembó Fútbol Club. Sí. ¿Dónde está Tacuarembó? Porque Tacuarembó tuvo un gran momento de mucha, Sí, presencia estuvimos en más de primera división. 10 años en primera división. Sí. Yo fui ¿Qué pasó? delegado del club ante la AUF, abogado, trabajé en varias cuestiones de reclamos de jugadores y Sí. esas que se plantean. Y bueno, ahora estamos dando pelea en la tercera división. ¿Pero y por qué? Y bueno, en la vida es así. ¿No puede hablar con que no habló con Paco Casal? Que ayude un poco. Robert Silva nació en el 71, Sí. o sea que está cumpliendo 50 años. ¿Cumplió ya? 7 de marzo. 7 de marzo. ¿Cumplió 50 años? ¿Le pesan los años? No, al contrario, con la misma actitud que cuando me vine de Tacuarembó. Se vino de Tacuarembó a estudiar Derecho. A ¿no? estudiar Derecho a la facultad, a la Sí. Universidad de la República. Pero antes, cuéntenos un poco de su niñez. Usted es de Tacuarembó Sí. y es nieto e hijo de maestras. Exactamente. Mi abuela maestra, la madre de mamá maestra. Y ¿Es bueno, difícil ser hijo y nieto de maestras? es complejo, ¿no? Por la Es exigencia, sí, pregunto, sí. ¿no? Por la exigencia y porque a veces la maestra traslada su accionar y su actitud a la casa. Entonces muchas veces a mamá le decíamos con mi hermano, bueno, sos mamá ahora, no sos maestra, no te pongas de maestra. Por ejemplo, ¿qué hacía su mamá en su casa que llevaba, la maestría a su hogar? Y no cuestiones vinculadas propiamente al aprendizaje, a la dirección permanente, Claro. de que hay que hacer ¡Ordena esto. la ropa! Claro, exacto. Claro. ¡Hagan las camas! O bastante mimosos igual salimos con mi hermano de ella, pero era una actitud así. ¿La muchas tuvo de veces. maestra a su mamá? No. ¿Se permite eso? Sí, sucede mucho en escuelas rurales. Bueno, en donde, su mamá trabajó en escuelas rurales, ¿no? Trabajó en escuelas rurales y luego en San Gregorio, que fue donde vivimos 5 años. ¿Le adjudicaron la escuela de San Gregorio de Polanco? Yo fui a jardinera 4 años y 5 años a la escuela número 3 de San Gregorio. Sí. Y me decían el repetidor, me acuerdo. ¿Por qué? Porque en esas cosas que se daban, yo hice 4 años, con 4 años me permitieron cursar, porque estaba en el turno que estaba mi madre, y vivíamos en la escuela además. Y bueno, y después cuando tenía 5, hice 5 años nuevamente. Entonces, claro, en la escuela era como llamativo, porque nadie repite jardinera y yo había hecho 2 años jardinera. Ahora, ustedes se tuvieron que ir a San Gregorio de Polanco porque su mamá, fue adjudicada como maestra en San Gregorio y su papá se quedó en Tacuarembó. Exacto. Y a veces nosotros viajábamos los fines de semana y si no iba mi padre a San Gregorio. Primero vivimos a la entrada del pueblo, en la pensión de Peralta. Y luego las cuestiones se complicaron un poco económicamente y bueno, en aquellos tiempos se permitió que algunas maestras, 3 creo que eran, vivieran en la escuela. Y bueno, y nosotros vivíamos en una pieza de la escuela
con mi madre y llegó a vivir mi hermano también. ¿Cómo era Y ella- vivir en la escuela? Y era todo 24/7 escuela, porque te das cuenta que dormíamos en la escuela, nos bañábamos en la escuela. Comían en la escuela, comíamos en la claro. escuela y íbamos a clase en la misma escuela. Claro, los amiguitos no querían ir nunca a casa, porque otra vez a la escuela. ¿Querés venir a casa a jugar? Visitamos la escuela. Claro, Tal cual, tal cual. claro, pero a ver, estamos hablando de una escuela rural. La escuela de San Gregorio es en un pueblo de Tacuarembó, Sí, pero claro. urbana, porque Ajá, estaba urbana. ubicado en una circunscripción que tiene mayores habitantes, es catalogada como urbana. Pero quiero ir al esfuerzo que hacen los alumnos o los padres que van a escuelas rurales. Ahora como presidente de la educación pública, ¿no? De la Administración Nacional de Educación Pública, ¿cuál fue la historia más pintoresca que escuchó sobre algún alumno yendo a estudiar a la escuela rural? Bueno, nosotros tenemos muchas, ¿no? De sacrificio y de esfuerzo, en particular... La gente va a caballo, los Sí, niños van a sí, caballo. niños van a caballo, transitan muchos kilómetros, o por ¿Cruzan ejemplo... arroyos? Sí, o cruzan arroyos, o el otro día hablábamos hace un tiempo con el tema de la pandemia con una madre que tenía que ir 14, 15 kilómetros a llevar al hijo en moto a la escuela, el único alumno de la escuela, y se quedaba esperando que él tuviera clase y después volvía con el hijo porque no le convenía ir y venir. Eso es genial. Y sí, Más que historias- genial es admirable. Admirable, ¿no? historias de esfuerzo. Nosotros ahora el otro día tuvimos la alegría junto a la dirección de primaria de reabrir una escuela rural, porque volvió población a la zona. Las escuelas, muchas se cierran, pero permanecen por un tiempo en situación de espera. Si aparecen estudiantes, en este caso aparecieron, y reabrimos una escuela, que es lo excepcional, porque lamentablemente muchas escuelas las cerramos en esa situación sui generis, ¿no? De estar cerradas porque no tienen alumnos, pero Sí. estar a la espera, porque justamente falta matrícula, hay una migración de la población rural hacia el medio urbano, que son cuestiones que tenemos que atender, ¿no? Ujú. Robert Silva, su papá trabajaba en un bar, tenía un bar, y su mamá maestra. ¿La exigencia del estudio vino por el lado materno? ¿Usted terminó siendo abogado? ¿Su hermano terminó siendo contador? Ujú. No, siempre insistió mucho, mamá también nos ayudaba y hablaba del estudio y la importancia, pero siempre insistió mucho en el estudio nuestro padre. Nos dijo que había que estudiar, que lo único que nos iba a dejar era el estudio y que para no ser lo que era él, un empleado de un bar que con mucho esfuerzo hizo algo meritorio en la vida, creció mucho profesionalmente. Con Es decir, esfuerzo y con suerte. Sí, esfuerzo. Yo creo que en la vida siempre hay que tener un poco de suerte, pregunto ¿no? si tuvo suerte porque sacó la quiniela. Ah, sí, papá sacó la quiniela, sí, cierto. Sacó varias veces la quiniela. Con la quiniela compró el terreno que después hicimos en nuestra casa. Es Sí. tremendo. Sí, Pero sacó buena sí, sí. plata jugando a la Y quiniela. en aquel momento porque uno se- puede sacar sí. buena guita jugando al gordo de fin de año, qué sé yo, y tiene el número. Pero a la quiniela. Sacó a la quiniela, me había olvidado de eso, es cierto, sí, sacó a la quiniela y compró el terreno que luego teníamos, que empezó a construir nuestra casa y después Sí. con mucho esfuerzo con mi madre la terminaron y tuvimos casa propia allá por 1979, me acuerdo, que estaba en tercero de escuela yo. ¿Y era buen alumno? No, del ¿Fue monstruo. abanderado? Bueno, tuve el gusto de tener alguna bandera, pero no llegué a ser abanderado porque tuve un mal segundo año que, Sí. viste que en la escolaridad incidió para que en el promedio pasaran otros niños. ¿Por qué tuvo un mal segundo año? Y tuve un mal segundo año porque en aquel momento mi padre, y bueno, en general hubo una resolución en casa de pasarme un colegio y a mí no me gustó el colegio y bueno... ¿Cómo influye eso notoriamente, no? Sí. El colegio y sobre todo las maestras también. Sí, también, no hay duda que uno genera un vínculo con la docente, que es una referente. Yo digo, siempre están los padres, después están los docentes y las maestras en particular. Y bueno, y terminé volviendo a la escuela pública a mitad de año, y eso generó una situación compleja. ¿Por qué la escuela pública no es la misma escuela pública que vivíamos en otra época cuando se decía que Uruguay era un país culto y la Suiza de América? ¿Qué nos pasó?
Yo creo que hay un esfuerzo muy importante de la enorme mayoría de las maestras. Quiero reconocerlo y recalcarlo, que la escuela pública sigue cumpliendo un rol protagónico en eso de hacer posible la efectiva integración social, la cohesión social, pero estamos en una sociedad que tiene muchísimas dificultades, no es la misma de cuando se gestó la escuela pública, obviamente, y en particular creo que hay necesidad de generar múltiples apoyos y acompañamientos a los docentes y a poblaciones que están muy vulnerables social y educativamente, y que no basta solo con la escuela, que hay que generar una mancomunión de políticas públicas en materia social. Nosotros estamos trabajando mucho por eso, para continentar, atender, acompañar. Todos lo decimos y todos coincidimos en que la educación no es solo la escuela, o no es principalmente la escuela, sino que es el hogar, ¿no? Sí, sí. Hay dos pilares en la vida de cualquier ser humano, creo yo, ¿no? La familia, que es, además de ser nuestra contención, es la que nos inculca los valores y la crianza desde que nacemos, y la educación. La educación, que también nos inculca otra serie de valores, particularmente con nuestros iguales, con nuestros pares, cuestiones vinculadas a las prácticas de ciudadanía que se ejercen tanto ahí y se aprenden ahí, y que son fundamentales, y que creo que en la vida de cualquier ser humano es clave tener una buena familia y una muy buena educación para alcanzar las oportunidades que, por ejemplo, en mi caso, he tenido. Creo que esos fueron mis dos pilares que me permiten hoy, lo digo siempre con mucho orgullo, que siendo un hijo de trabajadores del norte uruguayo, siendo el primer universitario en mi familia, toda mi familia materna y paterna, hoy estoy en el lugar que estoy. Y eso es producto de esas cosas, y a una sociedad que dio oportunidades, ¿no? Yo tengo un especial agradecimiento con esa sociedad justiciera que nació a principios del siglo XX y que generó estas políticas sociales en un estado benefactor, que a los que venimos de otros lugares un poco más descendidos y con cuestiones diferentes, nos permite cumplir nuestros sueños. ¿Sufrió bullying cuando era niño? Bueno, no sé si de bullying, pero sí. Era, digamos, era un poco gordo, entonces no, muchas pues dígalo, era gordo. Bueno, un poco, porque no era tan gordo. No, mentira, era gordo. Sí. Era gordo, claro. ¿Llegó a pesar 100 kilos? Sí, llegué a pesar más de 100 kilos. Ajá. Pero eso ya fue más grande. Está bárbaro, ¿no? ahora el tipo. ¿Qué hizo? Y bueno, ¿sabes cómo me decían? ¿Cómo? Mano de elefante, decían, bueno, no agarra nada. Entonces. ¿Era gordo? Era gordo. ¿Pero que era obeso por...? No, era gordo, tenía más de 100, pesaba más de 100 kilos, y realmente en el interior mucho, y quizás en el núcleo familiar antes había como una cultura, quizás de donde provengo yo, que el ser gordo era sinónimo de salud. Claro, había que comer. Mamá nos daba de comer. Claro, y tenías que tomar el tazón de leche. Comé todo el plato, no se deja nada en el plato. Exacto, más vale que haga mal antes que sobre, ¿viste? Claro. Todas esas cosas. Entonces, bueno, cuando uno va creciendo, además de viendo otras cosas y hablando un poco en broma, uno va adquiriendo la personalidad y va dándose cuenta que uno tiene que cuidarse desde una perspectiva integral, es decir, la salud, el cuidado, el bienestar físico. Entonces, tuve un amigo en Tacuarembó, que es el padrino de mi hijo. Espero que haya tenido más de un amigo. No, tuve un gran amigo que hizo una cosa, ¿sabes qué? Que fue el padrino de mi hijo, un gran amigo. ¿Qué hizo? Me regaló, porque en mi casa yo no podía pagarme el gimnasio, entonces este amigo me regaló la matrícula y la primera cuota del gimnasio de Tacuarembó, que estaba en el Club Democrático. Bien. Entonces yo ahí empecé. Un fenómeno, un crack, el Guille. Lo saludamos. Sí, Guillermo López de Tacuarembó, un gran amigo, el padrino de mi hijo, y yo soy el padrino de Irene, su hija. Entonces me regaló eso y ahí empecé el gimnasio, y luego me acuerdo que para poder pagarlo ahorraba en las meriendas. Entonces con eso pagaba la cuota. ¿Cómo ahorraban las meriendas? Pues ¿Su mamá le daba tenía plata? La merienda, las economizaba, las guardaba. Ajá. Y con eso pagaba la cuota del gimnasio, y eso me ayudó en un proceso de adelgazamiento. Claro, a ver, la estrategia estuvo muy bien, porque si se ahorraban las meriendas... había doble beneficio. Comía menos. Tal cual. Y esa guita la usaba para pagar el gimnasio. Tal cual. Claro. Era ganar. Muy bien. Así que a lo largo de los años... empezó a crecer, y en la secundaria también estaba en San Gregorio de Polanco.
No, en la secundaria yo me vine en primaria, hice primaria en la escuela 8 de Sí. Tacuarembó, José Ajá. Pedro Varela. Luego hice el liceo becado, mis padres consiguieron una beca en el Colegio Jesuita San Javier de Tacuarembó. ¿Por qué consiguieron una beca? Y por la situación económica. Por la situación económica. Sí. Pero usted tuvo que dar una prueba como para... Bien. No, me aceptaron, me dieron una beca y después cuando entró mi hermano también nos hicieron otro descuento y por eso íbamos los dos. Pagaba mamá la cuota, me acuerdo de su sueldo de maestra, y luego fui al Liceo Departamental de Tacuarembó, que hice bachillerato ahí. ¿Ahí tuvo su primera novia? Tuve algunos amorcitos. ¿A qué le llama algunos amorcitos? Y bueno, que teníamos alguna realidad, alguna buena relación. Acercamientos. Algún acercamiento. Pero ¿su primera novia es de Tacuarembó? Mi primera novia sí, es de Tacuarembó. ¿Cómo se llama? Se llamaba Leticia. Hola Leticia, buenas tardes. No, mentira, no. La estamos llamando, aquí está. Sí. Hola Leticia, ¿cómo te va? No está Leticia. Bueno. Por suerte, porque usted vino a Montevideo para estudiar Derecho, como decíamos, Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué eligió el Derecho? Mirá, mi vocación original era la docencia. Yo cuando me pregunté... Sí, abuela maestra, madre maestra. Planificaba con mi Robert madre. maestro. Robert maestro era la lógica. Cuando hubo que definir, salvé todos los exámenes de sexto en diciembre, hubo que definir qué hacíamos, entonces yo le dije a mi padre y a mi madre que quería venirme con mis compañeros a estudiar a Montevideo. Mi padre me dijo, bueno, vamos a hacer un gran esfuerzo porque tenés que estudiar y está muy bien, salvaste todos los exámenes. Bien. ¿Y qué vas Después a hacer? vamos a hablar del bachillerato general, que vamos Bueno, a experimentar. está bien. ¿Usted qué opción había elegido? Humanístico y derecho. Bien. Entonces le dije, bueno, ¿qué vas a hacer? Maestro y profesor de historia. Entonces me dijo, bueno, para ser maestro y profesor de historia no es necesario que vayas a Montevideo, lo estudias acá. Te garcó. Claro. Pero yo lo que quería era ir con mis amigos a Montevideo. Y bueno, sí, y bueno, y a mí me gustaba mucho el derecho, porque Sí. recuerdo que en el fondo de mi casa armábamos unos escenarios. En aquel momento se veían mucha película americana, Sí. el derecho anglosajón, los juicios con jurado, películas del oeste. Acordate que estábamos... Western. Claro, que estábamos en la televisión blanco y negro, ¿no? Sí, claro. Y entonces armábamos en el fondo de casa con mis amigos un acusado, un abogado defensor, un abogado... imitábamos los juicios de la Seguro que película. funcionaba mucho mejor que con Jorge Díaz. No, después vamos a hablar de eso también. Bueno, y ahí, bueno, cuando no fue difícil optar, porque Sí. también me gustaba el derecho, Ajá. entonces opté por venirme a Montevideo a estudiar derecho. Fue la primera vez que vine a Montevideo. ¿Y qué vio? ¿Qué recuerda de esas fotografías del momento en que llegó? ¿Cómo vino? ¿En ómnibus solo? Vinimos yo no me acuerdo si fue en Turil o en Honda, Sí. porque andaba Honda todavía en aquel momento. ¿Qué vino con compañeros? Vine con compañeros, vinimos... yo tengo la duda ahora si no fue que vinimos a ver también un recital de José Luis Perales, que había, algo así fue, que vine con unas compañeras y unos compañeros, vinimos además a inscribirnos, a traer Sí. toda la documentación, en aquel momento había que hacerlo presencial. ¿Ya estábamos en democracia? Sí, fue en 1989. Ah, bien. Y bueno, ahí me sorprendió, recuerdo, y que siempre lo cuento como anécdota, que me sorprendieron los semáforos, porque en Tacuarembó no habían semáforos. Nunca había visto un semáforo. Había visto en las películas. ¡Un semáforo! En vivo un semáforo Claro. nunca. Y se quedó ahí 2 horas en una esquina. mirando. Y cuando a ver íbamos- cómo cambiaba. Rojo, amarillo, verde. Y ahí verde, cruzamos. y ahí cruzaba. Y a mis amigos les decía, cuidado con los señaleros. Tengan Claro. cuidado. Y bueno, y mis amigos todos, Robert y sus señaleros. Pero Y- qué increíble, ¿no? y Cómo los el edificios, mundo ha cambiado. La altura de los edificios, el mar, nunca lo había visto. Ajá. Con 18 años, ¿no? O sea Ahora, que- es una anécdota divertida hoy, pero no deja de ser una realidad para mucha gente del interior cuando llega a Montevideo, sí, ¿no? sí, tal cual. Y ver sigue- ver sigue el río siendo. por primera vez, Sí. ver la Rambla, ver los Sí, sí. semáforos, los edificios altos. Y sigue siendo, y por eso el otro día visité la colonia de
de Piriápolis de vacaciones de primaria, que fue adquirida en el gobierno de Juan José de Amézaga, allá por los 40, justamente con esa visión, ¿no?, que tuvo ese gran presidente del Uruguay, de decir, bueno, vamos a tener un lugar público, gratuito, que la gente del interior pueda venir y conozca el mar, vea, ¿no? Uno le dice el mar sabiendo que es el río, pero sí, digo, para nosotros es claro, el mar. Y bueno, y lo hicimos y hoy sigue pasando. Muchos niños de escuelas rurales que vienen. Hoy hay un evento en el Sodre, en donde niños de escuelas rurales están viendo el ballet. El Mago de Oz. Sí, claro. Sí. Entonces, son esas cosas buenas que creo que ayudan al crecimiento personal y dan oportunidades. Yo creo que esas cosas buenas también hay que difundirlas un poco más, ¿no? Porque no es muy común que se difundan las cosas buenas, como por ejemplo que niños de escuelas rurales se vayan al Sodre a ver el Mago de Oz, Sí, sí. que eso también lo pagamos nosotros. Tal cual. Tal cual. Ese es el impuesto de primaria. Sí, sí, tal ¿no? cual. Lo pagamos todos. Lo pagamos todos, y el impuesto de primaria es una de las grandes cosas realizadas en donde tenemos recursos con fin exclusivo y nosotros tenemos que atender esos requerimientos ¿El legales. impuesto de primaria va a rentas generales? No, o va? bueno, ahora ingresa por DGI, pero el Ministerio de Economía y Finanzas lo hizo el gobierno anterior, en el presupuesto anterior, si no me equivoco, Sí. nos lo remite a nosotros. Nos Claro. lo envía. Antes lo cobrábamos desde la ANEP, lo administrábamos directamente. Luego, por una decisión del gobierno anterior, pasó a DGI, pero el Ministerio de Economía y Finanzas nos lo remite a nosotros. Nos descuentan los gastos de cobro y luego... Claro, porque uno paga el impuesto de primaria. Y sé que lo usarán realmente. 62% pagamos la alimentación de más de 200.000 niños, en particular más de 179.000 almuerzos que brindamos a niños de escuelas públicas, y también en el entorno de 12.000 de educación media en centros educativos identificados de contexto vulnerable que atendemos en muchos, y después tenemos más de 300 centros que damos 3 comidas, desayuno, almuerzo y merienda, y tenemos algunos internados que también damos cena. Vamos a ir a hablar luego de la pausa de eso, porque hay mucho para hablar sobre la comida de los chicos, ¿no? Sobre algunos paros y demás. Pero volvamos a la facultad. ¿Qué es lo que más recuerda de su época de facultad, en la Facultad de Derecho? Lo que más recuerdo, que más cariño tengo, es un grupo de amigos que se generó en la militancia gremial. ¿Usted empezó a interesarse por la militancia partidaria, política en la facultad? No, empecé en Tacuarembó. En Tacuarembó. En Tacuarembó, con mi padre, que era fanático del Partido Colorado. Yo siempre digo que primero fui por tradición y luego por convicción Colorado. Y no, mi padre era, cuando empezó la democracia, me acuerdo que las primeras veces yo decía, ¿qué es la democracia? Bien, ¿qué son las elecciones? Porque no teníamos la formación, porque nos habíamos criado en el gobierno militar, ¿no? Claro, usted tenía 14 años en el año 85. Ya, claro, entonces, no, mi padre nos llevaba a ver las caravanas cuando llegaban los líderes colorados. Me acuerdo en aquel momento Sanguinetti, Tarigo, y bueno, y ahí comencé con la militancia, iba a los comités en Tacuarembó y visitaba y trabajaba y pintaba carteles y estaban en esas vueltas. Y en la facultad retomó también la militancia. Retomé la militancia gremial, constituimos con un grupo de amigos el Foro Universitario, y el Foro Universitario fue un lugar de encuentro, de acompañamiento. Habíamos muchísimos del interior, entonces fue un lugar de contención, de generación de nuevos amigos, de conocimiento de otras realidades. Dentro de lo que es la Facultad de Derecho, la militancia partidaria es muy importante, o era muy importante, pero el Partido Colorado nunca ha tenido una fuerza importante, ¿no? Salvo con el Foro Universitario, que no era Colorado totalmente. Habíamos muchos que sí pertenecíamos al Partido Colorado, pero nosotros siempre tuvimos la convicción de que para trabajar por la educación, más allá de los partidos políticos, hay que poner ganas, tener compromiso y tener formación. Y en el caso de la militancia, nuestras listas llegaron a ser encabezadas por compañeros y por chiquilinas de otros partidos. Me acuerdo que alguna vez hasta nos observaron, pero esta persona es de frente, yo qué sé, ¿cómo va a encabezar la lista? Digo, pero a nivel del Foro Universitario es la que más milita, es la que más trabaja, es la que siempre está. ¿Y por qué no va a encabezar la lista? Si esto es una agrupación de estudiantes.
Entonces lo hicimos y llegamos a ser, con esa lógica, y yo por eso soy un gran defensor de eso, yo fui consejero electo por los estudiantes de la Facultad de Derecho, y cuando primero fue Augusto Montes de Oca, luego fui yo, y cuando entregamos el consejo a 2 compañeros, tuvimos 2 lugares de 3, fuimos más del 52% de los estudiantes de la Facultad de Derecho que votaron al foro, porque encontraron en el foro un lugar que más allá del partido político identificaba los intereses y atendía las necesidades. Ahora, estudio en la facultad, militancia política en la facultad, ¿y el amor? Bueno, el amor llegó allá por el 91. Conocí a... ¿Hace 30 años? Conocí a mi esposa. Sí. ¿Dónde? ¿En la facultad también? No, mi esposa era amiga de... Era de levantar chicas, ¿no? En la militancia política, ¿no? Se levantaba. Sobre todo la del frente, ¿no? Uno hacía... ¿no? Había un intercambio muy bueno, pero no, mi señora yo no la conocí en el espacio militante. Ella era amiga de la novia de mi compañero en el que vivíamos en el apartamento. Qué fenómeno. Y ahí llegó, se ahorró. Íbamos a los bailes de las residencias, que ahora no sé si siguen existiendo, las residencias, viste, de la gente del interior. Teresianas, ¿Dónde está la residencia de Tacuarembó? La residencia de Tacuarembó la habían mudado, estuvo en un tiempo de 18 de julio. ¿Llegó a vivir usted allí en la residencia? No, yo viví en la residencia Sagrada Familia. Después de ese apartamento, primero viví en pensión, cuando me vine, una pensión con 4 más en un dormitorio, que era de una familia de Tacuarembó, que alquilaban 2 dormitorios. Es realmente una historia muy rica de contar, ¿no? Porque uno lo ve, presidente de ANEP, abogado, pero hay detrás una historia de mucho esfuerzo. Sí, mucho esfuerzo. Cuando vino a Tacuarembó, vivió en una pensión con 3 más. En un dormitorio, vivíamos ahí en la calle, en la esquina. Cada tanto, muy seguido, porque últimamente cambiamos mucho de ruta, con mi hija y con mi hijo. Traté siempre de llevarlos al liceo, a mi hija la llevo todos los días, y cuando paso por ahí le muestro. Esta es la pensión donde vivió papá cuando vino de Tacuarembó, en el 89. Y bueno, vivimos ahí. Luego terminé viviendo en la residencia Sagrada Familia, también, que es un lugar que vivía con otro, un dormitorio compartido. Pero tuve un intervalo que viví en un apartamento y ahí conocí a mi señora. Menos mal, porque tener novia en un dormitorio compartido es un embole. Salí, anda a comprar mozzarella, ¿no? Y demorá. Y bueno, eran otras realidades. ¿Ella era estudiante? Era estudiante de fisioterapia, fisioterapeuta. Y bueno, en el 91 nos arreglamos, como se decía antes. Claro. Y bueno, y seguimos hasta hoy. Así que nos casamos en el año 98. ¿Y se casó en iglesia? Sí, nos casamos por civil y por iglesia. ¿Usted es creyente? Sí, soy creyente. ¿En qué cree Robert Silva? Yo creo en la existencia de Dios, y en realidad era practicante, y después algunas cuestiones de la vida que hacen que uno se aleje un poco, pero en definitiva sí creo que hay algo que nos orienta y nos acompaña en nuestra vida terrenal tan corta, ¿no? ¿Se enojó con Dios cuando falleció su hijo? Y bueno, sí. Sí, nos enojamos mucho con mi señora. Y bueno, yo siempre digo que ahí aprendí que hay problemitas en la vida y que hay pocas veces que hay problemones, que son como un tsunami que te destruyen las bases y que decís, ¿por dónde sigo, no? ¿Cómo seguimos? Por suerte en aquel momento... ¿Ustedes ya tenían un hijo? Ya teníamos a Bruno, que es nuestro hijo mayor, y cuando falleció Joaquín, bueno, nos unimos. ¿A qué edad falleció? Joaquín murió de 8 meses, el 24 de diciembre del 2006, de púrpura fulminante, en 24 horas, en un día, falleció y bueno, fue un antes y un después. Y ahí descubrimos que hay muchos problemitas en la vida, como le decimos con mi esposa, y problemones, en donde hay cosas que realmente en la vida uno tiene que preocuparse porque no tienen solución, y quedan para el resto de la vida que nos toque tener. Y ese fue uno.
Pero bueno, me acuerdo que en aquel momento me escribió una carta a Sanguinetti y me puso que estas situaciones tan traumáticas en una familia pueden llevar a dos cosas: a la destrucción de la familia, a la separación, o al fortalecimiento. Y bregamos con Marta, me acuerdo que decía que sea el fortalecimiento. Y ahí, una muy linda carta que la tenemos, que obviamente que están en esa caja que tenemos de cosas de Joaquín. Bueno, nos fortalecimos como familia y acá estamos. ¿Cómo los acompaña Joaquín? Y bueno, nos acompaña desde... Yo siempre digo que tengo 3 hijos en el corazón y 2 presentes que están con nosotros, y nos acompaña en cuestiones básicas, como por ejemplo que en el living de nuestra casa, en el ingreso, tenemos 2 fotos de él. Y hablamos habitualmente, mis hijos hablan de Joaquín y está presente porque siempre tuvimos esa idea con Ana, que la mejor manera de sobrellevar la situación y superarla era vivirla. Entonces, hablarla. Claro, y a través del diálogo, o a través de ir a visitar en el cementerio, o a través del recuerdo mirando fotos, a través del llanto o de las cuestiones que se vayan dando. Lo que debe haber sentido cuando su señora quedó embarazada de Agustina. Sí, tal cual. Lo que deben haber sentido los tuvimos dos. mucho acompañamiento y me recuerdo que... Era como, quizás lo imagino, ¿no? Era una luz de esperanza después de haber sufrido tanto. Sí, y quizás el proyecto que siempre habíamos tenido de tener 2 hijos, que se había visto frustrado por esa situación, y lo retomamos, lo pensamos mucho. No fue una situación de decir, bueno, que venga otro, sino que esperamos estar mejor los dos. Tuvimos acompañamiento, ¿verdad?, profesional, y bueno, y ahí vino Agustina, que hoy está en primero liceo. Conocimos a Robert Silva, pero hay mucho para hablar luego de la pausa. Los pensamientos. El presidente de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. Exactamente. ¿Por qué no se canta más el himno Artigas? Bueno, el otro día... Luego de la pausa. 14 minutos van de las 6 de la tarde. Se va a ir al Parque Central a ver a Uruguay, sí. y lo vamos a tener acá de rehén. Usted cuando quiera levantarse, irse la miércoles, se puede ir perfectamente. Muy bien. Estamos con Robert Silva, levante la mano. Si quiere retirarse, levante la mano. No se levanta más nada la mano, ¿no? Yo soy de la época en que cuando entraba el director, uno se levantaba y decía, buenos días, señor director. Sí. Eso no existe. Hay algunos centros que sí, sobre todo en el interior. Incluso creo que me pasó aquí en un liceo visitando cuando retomábamos que los estudiantes llegamos y se pararon. Ajá. Así que es una costumbre que en algunos lugares continúa. Bien, estaba leyendo algunos de los mensajes y dice, dice, a ver si lo encuentro, hay varios, ¿no? Pero ¿por qué no es obligatorio el uso del uniforme? Bueno, eso fue una cuestión que sucedió luego de la dictadura, que era obligatorio, se quitó esa obligatoriedad y nunca se restableció, sin perjuicio. La enorme mayoría de los centros educativos tienen el uniforme a partir de la generación de espacios de diálogo con las familias y sobre todo por la constatación de lo que colabora con la seguridad y la identificación de los estudiantes, dentro y fuera del centro educativo. Claro, es importante para identificarse adentro y afuera, ¿no? Sí, ciclo básico, te podría decir que prácticamente todos tienen uniforme, y obviamente los escolares con la túnica y la moña. ¿Qué es lo más complicado de lidiar con los chicos en edad de secundaria hoy? A ver, creo que el desgano del estudio. Nosotros tenemos 2 situaciones que yo en lo personal lo estoy visualizando. En primer lugar, la necesidad de una adecuación de nuestra oferta educativa para colmar, para atender las necesidades de nuestros estudiantes, generando en ellos motivación, diálogo, por llamarlo de alguna manera, con la educación y una valoración, sobre todo en que la educación forme parte
del proyecto de vida de cada uno. Es decir, tenemos que lograr que el estudiante vuelva a sentir a la educación no como un compromiso o como un lugar que va porque papá o mamá me dice. Pero una responsabilidad. Es un lugar en donde yo, además de comenzar a generar un conjunto de aptitudes como la responsabilidad, es un lugar que yo tengo que aprender porque me va a ayudar a hacer en la vida lo que quiero ser. Mi proyecto de vida, mi lugar en el mundo, tiene un aliado insustituible que es la educación. Y que para que eso suceda, la educación tiene que ser, como se dice en el mundo académico, pertinente. Es decir, tenemos que generar aprendizajes necesarios para los estudiantes y su inserción social. Y lo segundo, que creo que es una cuestión que hoy por hoy es compleja, es el tema de la convivencia, de la mediación en cuanto a lo que tiene que ver con el conflicto, la resolución de ese conflicto, las prácticas de convivencia. ¿A qué le llama conflicto? El conflicto, yo que sé, el respeto de normas, sobre todo también... Vivimos hace unos años eso, sí. Una locura que era... tener episodios de violencia de madres con las maestras. Y nosotros últimamente hemos tenido alguna situación de violencia de nuestros estudiantes en algún liceo que se ha viralizado. Y creo que esas cosas demuestran... Sí, en Maldonado. Sí, en Maldonado. Dos chicas pegándose. Influencias de redes sociales, cuestiones que son que están fuera del centro educativo y que ingresan ahora al centro educativo y hay que atenderlas. ¿A qué se refiere? Y las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales creo que llegaron a la vida de cada uno de nosotros para cambiar su vida. Bien, pero yo pensé que estaba hablando de la marihuana, por ejemplo. Bueno, no hay duda. A ver, hay el consumo de sustancias no permitidas, es una cuestión que nos preocupa y nos preocupa mucho y queremos trabajar en Bueno, ese pero la sentido. marihuana está permitida, no Sí, en menores, pero... Sí. En menores no, pero hay una situación además de, creo que hay que formar a nuestros estudiantes en cuanto a los perjuicios del consumo de sustancias como la marihuana. Se nos fue de las manos al Uruguay, se le fue de las manos el consumo de marihuana en época licial, en edad licial. Te voy a ser franco, no tengo información, es un tema delicado y me gusta hablar cuando tengo información precisa, pero sí creo que es una situación a atender. Consumo de situaciones de sustancias no permitidas o las permitidas, pero las consecuencias que genera el alcohol, el tabaco, la marihuana y otras tantas, y en eso... Porque uno se educó y creció, estoy hablando de mí, seguramente de usted también, de que alrededor de un instituto de enseñanza no podía haber un montón de situaciones, ni que hablar casinos, pero tampoco juegos de azar, ni que hablar de expendio de cigarros, ¿no? Hoy en día es una cosa muy normal, o lo vemos normal y no debería ser tan así. Sí, nosotros estamos trabajando mucho en el tema seguridad, en la seguridad propiamente dicha, pero también en lo que tiene que ver al cuidado de nuestros estudiantes en acceso y salida a los centros, el cerrado de las puertas, lo que no hay que tener temor en decir, en el control, porque hay que tener control. Y muchas veces ese control faltaba o falta, y bueno, tenemos que retomar esa senda. Bien, más allá de la seguridad también está la forma de enseñar o la manera de aprender. Y estoy hablando de la laicidad, que es una bandera que el Uruguay y los uruguayos siempre estuvimos orgullosos. ¿Tenemos la misma laicidad que había hace 30 años? Es un principio rector de la educación pública, consagrado desde la reforma vareliana en adelante, y en el Codicen somos quienes tenemos la responsabilidad, lo fuimos siempre como docentes, yo tengo muchos años docente y siempre tuve claro el tema de la laicidad, que no es ni más ni menos que poner frente a nuestros estudiantes o en las comunidades educativas, no es no discutir un tema, sino que es poner en el mismo nivel todas las posiciones que existan sobre ese tema y hacer una exposición integral e imparcial de las mismas y lograr que los estudiantes formen su juicio a partir de todas las visiones que sobre ese tema existan. Muchas veces uno tiene la sensación y a veces la preocupación de que esas situaciones se ven afectadas y comienza esa discusión en laicidad, libertad de expresión, todas esas cuestiones que a nosotros se nos ha dado y nosotros somos celosos guardianes de ese principio rector de la educación pública y seguiremos en ese camino.
durante muchos años, ¿considera usted que se abusó de un relato de la historia reciente que no es tal? Yo creo que hay problemas a atender y que, quiero ser franco, nosotros tenemos que trabajar un poco más en ese sentido. Tenemos mucho por hacer. Yo creo que hay textos que no están bien. Creo que hay textos que realmente no relatan o no explicitan los hechos en la medida que acontecieron, y a nosotros nos llegan permanentemente situaciones. Estamos hablando de la historia reciente. Sí, de la historia reciente. Creo que hay situaciones que se deben considerar. Yo confío en la enorme mayoría de los docentes del Uruguay, y bueno, y creo que en las clases, en honor a nuestra profesión, tenemos que presentar, como lo dije, a nuestros estudiantes las situaciones como acontecieron, y luego la historia es un relato cronológico. Obviamente que hay situaciones a atender, a desarrollar a partir de cuestiones que no están claras, más allá de la cronología de sucesos o de cuestiones que tienen diferentes posiciones u orígenes. Yo no soy profesor de historia, pero sí me gusta leer y me gusta informarme de historia. Entonces creo que en ese sentido hay que trabajar. ¿Por qué hizo solamente un año en el IPA? Hice un año en el IPA porque tuve que empezar a trabajar. Porque yo vivía de la plata que me mandaba mi padre. Mi padre tuvo un problema económico, se fundió. Entonces tuve que salir a trabajar como procurador en un estudio. Llevaba las cosas a los juzgados. Es la función que ahora ya no es ni tanto, ¿no? Pero sigue existiendo. ¿El IPA ya era un comité de base frente amplista en ese momento? Yo creo que el IPA tiene muchas cuestiones muy positivas. Hay grandes profesores que han egresado del IPA, desde quien lo pergeñó, lo ideó, como Juan Grompone, como Antonio Grompone, y creo que tenemos que seguir en el camino de la profesionalización y de que todas las posiciones en los distintos centros educativos sean escuchadas y atendidas. Volviendo a la historia reciente, mañana es 8 de octubre. Sí. Se hace fecha de la toma de Pando, estoy hablando, ¿no? Mañana. Sí. 8 de octubre, también es el fin de la Guerra Grande, ¿no? Cierto, es el fin de 1851. Ajá. Pero ¿está mal que la gente o que los profesores enseñen sobre la toma de Pando con un relato sesgado? A ver, yo no tengo elementos para decir que eso es así. Lo que sí quiero decir es que es un hecho histórico que aconteció en un momento de un país, y que se debe abordar en una clase y que se debe trabajar respecto a ese tema. En su conjunto, ¿verdad? Porque ese hecho es en el marco de un proceso histórico que el país vivió con la constitución de una guerrilla, en una realidad internacional, en un Estado democrático como el que existía, luego todo lo que fue aconteciendo, el golpe de Estado, las situaciones con el gobierno constitucional de la época, en fin, yo creo que todo eso nuestros estudiantes lo tienen que saber y hay que abordarse desde la perspectiva que hablaba hace un rato. Hablábamos del fin de la Guerra Grande, mañana 8 de octubre. Es quizás el fin de las diferencias entre blancos y colorados, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de la violencia. Bélico, sí. Exactamente. ¿Cómo se siente hoy en este conjunto multicolor que gobierna el Uruguay? Me siento... Como colorado. Me siento muy bien. La verdad que creo que nosotros tenemos muy buen diálogo, en general, con distintos actores del gobierno. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo una excelente relación con el ministro de Educación. Con Pablo da Silveira nos conocíamos desde antes de asumir los cargos. Nos respetamos personal y profesionalmente. Es una persona totalmente al contrario de lo que muchos lo quieren pintar, de que no respeta la autonomía, de que avasalla, de que tiene poderes extralimitados el ministerio. Yo quiero desmentirlo totalmente, no es así. Si hay alguien que respeta la autonomía es el ministro de Educación de este país. Sí tenemos un diálogo, porque que nosotros seamos autónomos no quiere decir que no nos sentemos en torno a una mesa a dialogar
con el ministro de Educación y con otros actores. Y lo hacemos, y estamos trabajando mucho, pues estamos trabajando mucho en forma articulada y coordinada para que los maestros y los profesores del Uruguay puedan, por fin, tener título universitario. ¿Qué relación tiene con el presidente de la República, Robert Silva? Bueno, tengo muy buena relación con el presidente de la República. Yo lo conocí a Luis Lacalle al asumir este cargo. La pandemia, la verdad, que nos hizo generar un muy buen vínculo. Me siento que es muy bueno en estos lugares de responsabilidad, y tengo que reconocer, apoyado por el presidente. El presidente le importa el tema de la educación, y además, ante situaciones complejas, uno acude y él siempre tiene un lugar para atendernos y plantear una propuesta o escuchar o generar una solución para el ámbito educativo. Usted es el presidente de ANEP, pero en las elecciones se había tirado a vicepresidente junto a Talvi. Cierto. ¿Qué le pasó a Talvi? Bueno, yo tengo también un buen vínculo con Ernesto, hace muchos meses que no hablamos, pero... Y porque nadie sabe dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está Talvi? Desapareció demasiado rápido de la política. Sí. Y desapareció de manera inesperada. De manera ¿Usted inesperada. se enteró? ¿Le avisó antes? Antes, sí. Tuve la suerte, creo que tuvo ese gesto, que lo valoro, de antes de hacer pública su decisión de abandonar la política, me llamó por teléfono, fue un domingo a las 7 de la tarde. Sí. Tuvimos una videollamada y me explicó cuáles fueron los motivos, y motivos personales totalmente respetables, aunque no compartí ni comparto la decisión, porque creo que Ernesto es una persona muy inteligente, con muchos valores y que podía haberle aportado mucho a la política de este país. ¿Talvi le falló al Partido Colorado? No, yo no lo pondría en términos de que le falló al Partido Colorado. Creo que todos en la vida tenemos situaciones personales, y de esas situaciones personales hay que atenderlas y entenderlas. Y en ese sentido respeto, como dije, la decisión de él. Sin duda, el Partido Colorado, que yo no puedo hablar de política, pero está en una situación compleja. Hablando de que usted acompañó a Talvi, ¿eso lo distancia de Julio María Sanguinetti? No, yo tengo una buena relación con el presidente Sanguinetti, porque el presidente Sanguinetti, cuando en el año 96 yo asumí la Secretaría General del Consejo de Educación Secundaria. ¿Con Rama? Sí, Rama tuvo también problemas con la comida, con él, ¿no? Las bandejitas de Rama. Las famosas bandejitas. La bandeja de Rama. Sí. Y con Rama, en aquel momento era con Lila Indarte, Jorge Carbonell, Norma Peña, grandes personas con las cuales aprendí y me formé mucho. En secundaria fue Sanguinetti que me llamó, que había dialogado con la gente de secundaria y me presentó, y me evaluaron en secundaria, y empecé muy joven. Fui el secretario general más joven de secundaria con 25 años y el más joven de Codicen con 27. En la época Rama fui secretario general cuando Germán Rama ocupaba mi lugar. Era presidente. Lo enloquecieron a Rama en ese momento también, ¿no? Sí. Tristemente, muchas de las cosas que él pergeñó, fue un gran adelantado Rama, ¿no? Cosas que se están haciendo ahora o discutiendo ahora, las trajo en el año 96. Lamentablemente fue combatido, lamentablemente luego se dejaron de aplicar muchas de ellas, aunque otras cosas quedaron, como las escuelas de tiempo completo, como los centros regionales de profesores. Bueno, Talvi quería escuela de tiempo completo. Los liceos de tiempo completo. Bueno, nosotros estamos en un proyecto que es más ambicioso, incluye no solo a los liceos, sino también a las escuelas técnicas, toma experiencias que ya existían en la educación pública, propuestas de otros lugares, y creamos los centros María Espínola. Tenemos 12 funcionando, que son escuelas técnicas o liceos, tienen tiempo extendido, tienen 3 comidas, tienen estabilidad de los docentes, tienen formación, desarrollo profesional, trabajo por proyecto, articulación de las asignaturas, y vamos por más en el año 2022. Hablando de Talvi, ¿le jugó en contra que no haya dicho que en Venezuela había una dictadura con Maduro? No sé, yo qué sé. A ver, es un tema complejo en aquel momento, ¿no? Yo creo que hay situaciones internacionales que uno no tiene que esquivar, que se violan los derechos humanos, que no se respetan las reglas democráticas. Sí, creo que hubo una situación ahí que él entendió pertinente. Seguramente, pienso yo, nunca me lo dijo ni nunca lo hablé,
la diplomacia y los intereses internacionales quizás estaban encaminados a encontrar alguna solución, pienso yo. Entonces esas declaraciones pueden atribuirse a ese contexto. Usted, que es presidente de ANEP, y hablando de políticas internacionales, ¿qué opina que la sala de actos de la Facultad de Arquitectura se llame Ernesto Che Guevara? No voy a hacer un juicio de valor porque pertenece al otro ente autónomo y tengo muy buena relación con ellos y creo que está dentro de la autonomía y sus competencias. Yo creo que hay muchísimas mujeres, como María Espínola, que nosotros la estamos homenajeando a través de esta propuesta educativa para educación media, que se merecen un homenaje, que se merecen materializar y perpetuar su obra y sus nombres en muchos espacios. Esa es la posición desde la ANEP. Mía, ¿no? Personal. Sí. ¿Las clases terminan el 21 de diciembre? Sí, las de educación primaria. ¿No hace demasiado calor para terminar las clases? ¿Eso dijo Elvia Pereira? Sí, fueron unas declaraciones que bueno, no voy a hacer juicio de valor respecto a las mismas. Sí decirles que en nuestro país... ¿Quién no quería, quién estaba en contra de terminar las clases el 21 de diciembre porque hacía mucho calor? No, eso fueron unas declaraciones públicas. Sí. Nosotros tomamos la decisión en diálogo con maestros y con profesores. Yo siempre digo, a ver, estas decisiones no las tomamos los que circunstancialmente estamos en el gobierno, que muchas sí las tomamos en diálogos con distintos actores, todas ellas. Esto dialogamos con inspectores, y los inspectores que son maestros, que llegaron a esos cargos a través de sendos concursos que dieron durante toda su vida profesional, tomando la educación como una opción. Entonces, puede haber acuerdo o desacuerdo, pero estas decisiones fueron discutidas, deliberadas con los ámbitos técnicos, y entendimos pertinente que en un año de pandemia tenemos que atender dos cosas a nuestros chiquilines. Número uno, lograr los mayores aprendizajes posibles de los niños. Y número dos, extender un poco más una cosa tan afectada, y en los jóvenes particularmente, la socialización, el estar con el otro, el ir a un aula, el estar en un recreo, el compartir espacios desde deporte hasta otras actividades artísticas o de otro tipo. O sea que estamos en ese sentido convencidos que fue una buena decisión. Estábamos hablando del bachillerato antes de irnos a la pausa, del nuevo bachillerato general, que va a ser una experiencia por primera vez en nuestro país. Sí, nosotros hemos generado un proceso de transformación curricular. ¿Usted tenía claro en cuarto de liceo que quería ser humanístico? No, en realidad yo soy de esas personas, y tengo que confesarlo, ¿no? Que sí. Elegí humanístico disparando en la matemática. Bueno, acá hay otro. Sí. Yo nunca fui bueno para los números, elegí humanístico porque dije, claro, vamos a las letras. Y creo que ese es un problema que se sigue arrastrando en el país, sí, y que nosotros tenemos que generar un cambio. Miren, yo hablo con la gente que sabe de estos temas y me dicen que el bachillerato del Uruguay sigue la misma lógica y la misma tónica del bachillerato de la dictadura. Es el bachillerato de 1976. Es el mismo, que se le han ido haciendo retoques, agregando, cambiando asignaturas, maquillando la evaluación, pero en líneas generales es lo mismo. Entonces yo digo, nosotros acá tenemos que ponernos en una cuestión de discutir y de deliberar y de escuchar propuestas y escuchar las voces de todo, y no seguir con el statu quo, no seguir con el posible cambio. ¿Qué dicen los adolescentes, los estudiantes? Nosotros vamos a generar muchos ámbitos de intercambio presenciales y virtuales con los estudiantes para escuchar su opinión, lo mismo con los docentes. Quiero decirlo claramente acá, que escucha mucha gente joven. Es falso, es mentira que esto se vaya a hacer a puertas cerradas. Es falso que vayamos a eliminar el bachillerato artístico. No es cierto. No es cierto que se van a eliminar las posibilidades de diversificación y de opción. Sí vamos a discutir y sí vamos a decir que hay un conjunto de competencias que, por ejemplo, tienen los que van en la orientación científica y otras competencias más acentuadas que tienen la orientación humanística, por ejemplo, y que tienen que ser transversales a todas las orientaciones. Hay un conjunto de competencias que los estudiantes tienen que tener para continuar sus estudios o para egresar de la educación obligatoria de este país. Porque hoy, al terminar cuarto de liceo, tienen que elegir cuál es la orientación que quieren seguir. Claro, o en UTU lo tienen que hacer en tercero, cuando tercero de UTU, tercero de liceo. No, con menos edad, y menos y en secundaria capacidad lo hacen en cuarto. Y el mundo y la evidencia está diciendo que cuanto más se prorrogue la opción, es mejor.
Pero todo eso hay que discutirlo, hay que verlo. Nosotros sí decimos, nos parece que tenemos que avanzar hacia una opción general que hoy por hoy no existe. La diversificación va a tener que seguir existiendo porque hay profundizaciones o fortalecimientos de determinados saberes que tienen que estar. No hay duda que hay un bachillerato que es distinto a los tradicionales, que es el bachillerato artístico. No hay duda que en UTU hay muchos bachilleratos tecnológicos y que hay un bachillerato que es diferente y que ha colmado mucha expectativa, lo que yo hablaba hace un rato de los chiquilines, que es el bachillerato tecnológico en deportes. Son ejemplos de cosas buenas que hay que evaluarlas, potenciarlas en lo pertinente. Nosotros aprendimos, ¿sabes qué? A principios del siglo XX con Pedro Figari, que el arte es fundamental en el proceso de aprendizaje. Sin duda. Porque genera la creatividad, fomenta la innovación, todas esas cosas. Entonces, ¿vamos a llegar nosotros a sacar el arte de la educación de este país? No, es falso, no lo vamos a hacer. Pero lo que sí no nos vamos a negar, a pesar de la generación de relatos permanente, es a discutir los temas, a ponernos sobre la mesa, porque todos creo que tenemos una convicción, ¿no? La educación hay que cambiarla. No puede seguir así. No el cambio por el cambio, pero necesitamos un conjunto de transformaciones en la educación que vuelvan a poner a la educación en ese lugar que yo te decía hace un rato, que es parte de mi vida y que para que yo en la vida sea lo que quiero ser, tengo que tener una buena educación. Y la educación me tiene que motivar, me tiene que alentar. Y tengo que ir con ganas al liceo, tengo que ir con ganas a la UTU y ni que hablar también a otros lugares de formación. Y eso que el gobierno anterior tenía a María Julia Muñoz en el Ministerio de Educación y Cultura, que dijo que Nieto era el nuevo José Pedro Varela. Esas son cuestiones de la administración anterior. Yo quiero decir que con ambos tuve una buena relación. ¿Te acordás que yo fui consejero electo por los docentes en unas elecciones en el año 2015 y integré el Codicen anterior, y yo con Neto tengo buen vínculo personal y también tuve profesional, marcando las diferencias? Yo creo que eso es otra cosa que en Uruguay tenemos que aprender. Yo puedo pensar distinto que vos y no tengo por qué ser tu enemigo. Siempre y cuando nos respetemos mutuamente y defendamos nuestras verdades a través de argumentos técnicos, hasta capaz que yo puedo convencerte y podemos llegar a un acuerdo. O al revés. O al revés, claro. Y creo que eso en el ¿Usted Uruguay... está rodeado solo de gente del Partido Colorado? No, por supuesto que no. ¿Quién no. tiene, por ejemplo, tiene gente del Frente Amplio trabajando con usted? Sí. Y yo tengo gente de la administración anterior que ocupa cargos de jerarquía y de confianza que vienen de la administración anterior, porque no íbamos a hacer en esta administración, y eso lo hemos hablado con todo el Codicen, lo que muchas veces, y esto me hago yo cargo de lo que voy a decir, critiqué. Yo critiqué que hubo mesías que llegaron a la educación con visión fundacional, y así destruyeron muchas cosas buenas que venían de la reforma de Rama, por ejemplo. Y no íbamos a hacer lo mismo. Sacar por sacar, interrumpir programas por interrumpir. No, hay cosas buenas que se hicieron en la administración anterior, como hay cosas que no son tan buenas y hay cosas que no se hicieron, y hay otras que son malas. Pero todos los procesos que nosotros estamos haciendo a través de evaluación. Y si hay un jerarca que es bueno, que tiene idoneidad, que tiene competencia, mire, ¿sabe qué? Usted le hace bien a la educación, quédese. Y nosotros así trabajamos. Y eso saben con quién lo aprendí, que lo he mencionado varias veces, porque vos lo trajiste, con Germán Rama. Germán Rama trabajó con las mejores para los lugares que se precisaban. Y no hizo, distinción por partido político. Creo que eso le hace mucho daño, le hizo mucho daño en algún momento a la educación, y nosotros no lo hacemos. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo cuando los profesores empiezan a decir buenos días a todes? No está permitido en la educación. ¿No? Nosotros tenemos una cuestión que tenemos que avanzar hacia la defensa de género. Estamos conscientes que tenemos una política en ese sentido, con diversas acciones que desde la Dirección de Derechos Humanos se están llevando adelante. Propiciar, por ejemplo, la participación de las mujeres en el área científica. Tenemos programas en ese sentido. La participación, y aunque en realidad las mujeres son las que tienen los mejores resultados en la educación obligatoria, ¿no? Son las que egresan más, son las que tienen mejores notas. Pero en ese sentido tenemos una política. Ahora, creo que nosotros como entidad educativa tenemos que respetar lo que la propia Real Academia de la Lengua Española dice, en el sentido de que no hay que tergiversar el idioma desde esa perspectiva. Entonces nosotros en la educación propiciamos que eso no se realice. Bien, pero ¿qué pasa
Yo pensando me pongo en el lugar del alumno, ¿no? Sí. Un adolescente de 12, 13, 14 años, y la profesora, el profesor dice, todes, amigues, compañeres. ¿El alumno qué tiene que hacer? ¿Tiene que levantar la mano y decirle, profesor, eso no está permitido? No, yo creo que ahí hay un equipo de dirección y hay un equipo de inspección que debe trabajar en el ámbito educativo en la línea de la que estamos refiriéndonos nosotros, ¿no? Claro, pero desde el alumno, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Le tiene que decir al profesor? Debería conversarlo con el docente y adoptar, hacerle notar la posición correspondiente. Pero reitero, yo no he tenido noticia de que eso acontezca en los centros educativos. Porque incluso hace poco se viralizó un video y después resultó que no era acá en el Uruguay. Yo creo que la mayoría de los docentes son respetuosos de esas cuestiones y después sí, en sus ámbitos de vida privada, por supuesto, cada uno puede hacer lo que le parezca. Estamos en un sistema de plena libertad, ¿no? Si todos nos permiten, nos vamos a la pausa. Con malos pensamientos. Robert Silva, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Venimos bien, profesor? ¿Venimos bien, doctor? Venimos muy bien. Venimos bien. El himno de Artigas, ¿por qué no lo estamos cantando? Bueno, nosotros estamos propiciando mucho que vuelvan los actos patrios, estamos propiciando recordar las fechas patrias. Hoy a muchos, me pasaba con mis estudiantes en la UTU, todos grandes, yo a veces les preguntaba y hacíamos una calendarización de las fechas patrias y empezábamos a recordar por qué conmemorábamos las fechas patrias. Porque no se trata solo de que es un feriado o de que, bueno, el desembarco de los 33 orientales. 19 de abril. Claro, o la jura de la Constitución. 18 de julio. Muy bien. Declaratoria de la Independencia. 25 de agosto. Batalla Sarandí. 12 de octubre. Muy bien, excelente. 28 de febrero. Grito de Asensio. Con malos pensamientos. Esa es la difícil, Tal cual. Nos vamos a la pausa. Me las sé todas, a mí no me ganan. Nos vamos a la pausa. Artigas, señor de nuestra tierra, que como un sol llevaba la libertad en pos. Hoy es para los pueblos el verbo de la gloria, para la historia un genio, para la patria un dios. Para. Después de la pausa, le vamos a poner parte de la audiencia cantando. 55 minutos van de las 6 de la tarde. Estamos con Robert Silva. ¿Qué pasa? ¿Lo llaman porque tiene que estar en el Parque Central? Sí. Claro, está toda la familia pendiente. Pero este es su trabajo, señor. Libertados con gloria a morir. Pum. Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Que sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir, tan. Esto está bien. Está bien. Es la enseña de mi patria, la bandera bicolor. Si el pampero la acaricia, por encima el batallar, ¡Por encima! Son canciones de victoria. ¡De victoria! La que entona Débora. ¡Débora! ¡La que entona Débora! Estamos todos locos. Qué notable. Es muy loco, ¿no? Como canta. ¿Tenemos otro? A ver. Al retazo de los cielos, no jamás se pone el sol. La enseña de mi patria, la bandera bicolor. Con la misma el batallar. Se salteó la una que entona este cantar. No es la que entona este cantar. La gente es así. Claro, la gente cantaba para la patria Eugenio. Sí. ¿No? No, para la historia no. Para la historia Eugenio. Eugenio. Bueno, puede sacarse los auriculares. Bárbaro. ¿Usted cantaba la bandera tricolor o la bandera Cuando era chico sí la bandera tricolor, hasta que un día mi madre me dijo, es bicolor. No, es tricolor.
Robert Silva, gracias por venir. No, gracias Un a placer. ti, un gusto, la verdad que se pasa muy bien y bueno, y seguiremos adelante. Felicitaciones por el programa. Bueno, sabe que no terminamos todavía la entrevista, A ver, porque ahora vienen 2 secciones que no son tan simpáticas como la entrevista misma. a ver. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. Palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora, ya. Voy a decir una sola palabra más. Robert Silva, doctor. ¿Le gusta que le digan doctor? ¿Cómo le dicen? Profesor. Profesor. Profesor Robert Silva. Esto es una palabra. Yo le tiro palabras y usted tiene que asociar esta palabra o este nombre o lo que fuere con una palabra. ¿Está listo? A ver, Solo una sí. palabra, ¿eh? No es fácil. Pruebe. Tacuarembó. Vida. La escuela pública. Bueno, vida también, pasión, La escuela rural. orgullo, José Pedro Varela. reformador, Plan Ceibal. innovación, La comida en las escuelas. justicia, José Valle y Ordóñez. me saldría reformador también, ¿no? Visionario. Visionario, exactamente, visionario. tenés razón. Lord Ponsonby. Bueno, articulador, Jorge Valle. político, Julio María Sanguinetti. presidente, Seregni. en general, Wilson Ferreira Aldunate. caudillo, Mujica. Mujica, me sale presidente también, decirle. Ernesto Talvi. Economista, Tabaré Vázquez. médico, oncólogo, Fenapés. sindicato, Ademu. gremio, Codicen. educación, Bordaberry. buena persona, Maduro. represor, Cristina Fernández de Kirchner. vicepresidente, La calle Pou. presidente, nuestro actual presidente, Manini Ríos. senador, Luis Suárez. crack, El maestro Tavares. DT, Robert Silva. Robert Silva es lo que es Robert Silva. Que dejemos que cada uno piense lo que es Robert Silva. En una palabra, En una palabra, Robert. sí, yo siempre tengo lo que mamá nos decía a mi hermano y a mí, ¿no? A ver. Usted antes que todo en la vida tiene que ser siempre buena gente. Y trabajo toda mi vida para ser buena gente. Muy bien. ¿Vamos con el final? A ver, ¿Así se va a ver el partido? Llega Malos ¿Cómo, Pensamientos. ¿Cómo va a salir Uruguay de Colombia? iba a No. ganar Uruguay. Está, pero porque usted es uruguayo y obviamente tiene que decir, dentro de la figura que usted tiene que decir que va a ganar Uruguay. Sí. Bueno, vamos a esto. Llega Malos Pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. Paso. Profesor Robert Silva, estamos en sí, no paso. Sí, no paso. Paso solo 2 veces puede usarlo, ¿eh?
Va a estar más complicado que el partido. ¿Está listo? Listo. ¿Los sindicatos de la educación están equivocados en sus planteos? Miti no hay. ¿Puede decir un No. sí? En algunas cosas, sí. Bueno, no. Pónganle entonación. Sí. Bueno, en más de una ocasión han dicho mentiras en sus argumentaciones y reclamos. Sí. ¿Los niños que no comieron los días de paro fue por culpa de la actitud de los sindicatos? No, es un tema delicado que lo quiero francamente resolver y no quiero que se utilice esto para poner un obstáculo. Paso. Oh. ¿El Frente Amplio dejó la educación con un atraso de 15 años? Paso. Y se acabaron los pasos. Pero, ¿la gestión en educación del Frente Amplio fue mala? En algunas cosas sí, No, en sí, otras no. Sí, no. Lo que No pasa es tiene que más pasos. En algunas cosas Póngale sí. entonación. En algunas cosas sí, en otras no. ¿La educación precisa más presupuesto? Sí. ¿Los sindicalistas no querían volver a trabajar porque se acostumbraron a no hacer nada durante la pandemia? No. ¿Es necesario terminar el 21 de diciembre? Sí. ¿La relación con los sindicatos es mala? No. ¿Pretende tener proyección política dentro del Partido Colorado? Tengo inhibición. Sí, no. Tengo inhibición, no puedo. O sea, como No, profesor... no. A ver, hoy estoy con foco en la educación. Lo he hecho. No. No. Hoy estoy para la educación y esa es la realidad. ¿Se enojó con Talmi por la decisión que tomó? Sí. Ahora está entendiendo el juego. ¿Pedro Bordaberry debería ser candidato para las próximas elecciones? Tengo inhibición, no puedo opinar. Pero bueno, Lo que pasa es que Jugátela. después toman esto y dicen, está opinando política. Entonces, ¿la masonería tiene mucho peso dentro de la política? no. ¿Hay periodismo militante? Sí. ¿El plan Ceibal sirvió en esta etapa de clases virtuales? Sin dudas, sí. ¿Alguna vez pensó que los tupamaros iban a recorrer el camino electoral con tanto éxito? Nunca me lo pregunté, pero creo que ni ellos pensaron. No. ¿La historia reciente está contada para el lado que le sirve la izquierda? No. Tenemos que trabajar ese tema, pero diría que no. no puede, pero lo he hecho. Diría que no. No, tenemos que trabajar en ese tema. ¿Hay que trabajar en rever ese- los libros de historia como plantearon las víctimas de la guerrilla? Algunos sí hay que reverlos. ¿La igualdad de género hace que se pongan mujeres en cargos para los que no están capacitadas? No. ¿Hace falta un nuevo José Pedro Varela en Uruguay? Ahora hay mucho trabajo en equipo. No, diría por lo siguiente. Quiero aclarar porque es muy importante. A ver, Sí. hoy se valora, es necesario y el éxito viene del trabajo mancomunado y en equipo. No es solo una persona, es un conjunto de personas. Es increíble que Varela haya fallecido con 33 años. Y todo lo que hizo. Y haya hecho Tenía todo un eso. Jacobo Varela al lado, ¿no? Tuvo un Elvio Fernández y tuvo tantos otros que a veces la historia los opaca un poco. Tiene razón. ¿El gobierno de Maduro es una dictadura? Sí. ¿Los movimientos feministas están algunos pasados de rosca? Sí. Si hubiera sido legislador, ¿habría votado la ley de matrimonio igualitario? Sí, no tengo dudas. ¿Hubiera votado la ley de venta de marihuana en las farmacias? Sí, yo creo que haciendo lo que hay que hacer, hay que acompasarse a lo que pasa en gran parte del mundo. ¿La irrupción de un candidato como Manini le hace bien al sistema político? Todo el que quiera ser candidato a una democracia puede serlo, sí. ¿La renuncia de Jorge Díaz le suena a jugada política? No tengo información. No. ¿Mujica fue el peor presidente de la historia del Uruguay? No. Está sufriendo, se quiere ir a ver. Sí, me quiero ver. ¡Andate al partido! Con malos pensamientos. Reprobado, regular reprobado 2. Yo era de la época del 1 al 6. Con 2. Yo también, yo Ah, también. no, por eso. 1 al 6. Reprobado 2 a febrero. Pero un 3 para abajo. No, señor, vuelva en febrero. Chao, Silva, un placer. Bueno, un gusto, un gusto. Nos vamos, gracias a todos. Chao, hasta mañana. Los pensamientos.
la radio.